Cristóbal Colón se llevó todos los aplausos en el siglo XV cuando tocó continente americano por primera vez, y con ello abrió el camino para el conocimiento de un nuevo mundo que ofrecía riquezas materiales y geográficas, entre tantas otras cosas. Sin embargo, la historia a veces es muy grata con algunos hombres y bastante injusta con otros, como es el caso del explorador vikingo Leif Erikson, quien llegó a América unos 500 años antes que Colón, e incluso se asentó en las costas norte del continente americano, aunque su descubrimiento tuvo sin duda menos prensa que el del navegante italiano. Antes de meternos más a fondo en esta historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Leif Erikson fue un explorador nacido en el siglo X en Islandia, que integraba una familia de exploradores avanzados, pero nunca se enteró que su llegada a las tierras del norte de América habían implicado algo tan magnífico como es el descubrimiento de nada más y nada menos que un continente desconocido. Los detalles de su vida han llegado hasta nosotros a través de las sagas islandesas de los siglos XIII y XIV. También era conocido como Leif el Afortunado. Su patronímico, Eriksson, se puede escribir también como Eriksson, Eiríksson o Eriksson. Leif fue el segundo de los hijos de Theodil y Erik el Rojo, cuyo verdadero nombre es Erik Thorvaldsson, que le debe este apodo a su cabellera pelirroja. Su año de nacimiento se suele fechar en torno al 970 después de Cristo. A pesar de que su lugar de nacimiento no esté referenciado en las sagas, es probable que naciera en Islandia, el lugar donde se conocieron sus padres, posiblemente en algún lugar a las afueras de Breiðafjörður, y posiblemente en la granja donde la familia de Theodil pudo haberse establecido. Leif tuvo dos hermanos cuyos nombres eran Thorstein y Thorvald, y una hermana llamada Freydis. La familia, originaria de Noruega, se instala en Islandia tras los crímenes de sangre cometidos por el abuelo de Leif, Thorvald Asvaldsson, que se ve obligado a exiliarse con los suyos. 10 años más tarde, la historia se repite cuando Erik el Rojo se enfrenta a un grupo de islandeses, a los que acaba matando. La familia vuelve a ser desterrada y en esta ocasión prueba suerte en el oeste. Así, Erik el Rojo descubre el sur de Groenlandia, donde funda una primera colonia europea. Con la esperanza de atraer a más colonos, el jefe vikingo llama a esta isla Tierra Verde, a pesar de la dureza de su clima. Leif Erikson, que por entonces no es más que un niño, se convierte así en el hijo del hombre más rico y más temido de la pequeña colonia groenlandesa. Cuando se hace mayor, Leif Erikson realiza un primer viaje que le lleva a las Hébridas, un archipiélago situado en el noroeste de Escocia y a su tierra de origen, Noruega. Durante este viaje se enamoró de una mujer llamada Thorgunna. Esta, cuando Leif se disponía a partir, le pidió que la llevara consigo, ya que estaba esperando un hijo suyo. Pero el navegante, ante la peligrosidad del viaje, prefirió que no embarcara. Para contribuir a la manutención de su futuro hijo, le entregó un cinturón de marfil de Morsa, un anillo de oro y una capa de lana de Groenlandia. Este niño, que respondía al nombre de Thorgils, cuando se hizo mayor viajó a Groenlandia, donde fue acogido por su padre. A su llegada a Noruega, Leif fue recibido con todos los honores por el rey Olaf I Tryggvason y se convierte en uno de sus caballeros más cercanos. Influido por este rey, que se ha propuesto cristianizar toda Noruega, Leif Erikson renuncia a los dioses paganos y se convierte a esta nueva religión. A petición de Olaf I, el joven acepta llevarse a misioneros cristianos a Groenlandia para dar a conocer este nuevo culto. Partieron a comienzos de verano, acompañados por un sacerdote y varios religiosos, para que bautizaran a los futuros conversos y los instruyeran en la verdadera fe. Cuando se encontraban en alta mar, rescataron a la tripulación y la valiosa carga de un barco que se encontraba a punto de naufragar. Gracias a este acontecimiento, comenzó a ser conocido por sus compañeros con el nombre de Leif el Afortunado. Según otros relatos, en el viaje de regreso, una tormenta le hizo perder el rumbo, lo que le llevó hasta una tierra desconocida con campos fértiles y en la que había muchas uvas salvajes. Dicho territorio fue bautizado con el nombre de Vinland. A su llegada a Groenlandia se instaló junto a su padre en Brattahlid, donde comenzó a ganar adeptos para la cristiandad. Uno de sus mayores éxitos fue la conversión de su madre, Theodil, quien construyó en Brattahlid la primera iglesia cristiana de Groenlandia. El paso decisivo para que toda la población de la isla abrazase la fe fue el bautizo de Erik el Rojo, quien en un primer momento era reacio a abandonar la religión tradicional de los vikingos. La idea de la conversión de Groenlandia por Leif, bajo los auspicios de Olaf, apareció por primera vez en la vida de Olaf Tryggvason, escrita por el monje medieval Gunnlaug Leifsson, ya que las fuentes anteriores no nombran a Groenlandia entre las tierras convertidas por Olaf.
Según la saga de los cuentos de los groenlandeses, que para muchos investigadores es más fiable que la saga de Erik el Rojo, quien realmente avistó las costas de Norteamérica fue el navegante islandés Bjarni Elfherson. 14 años antes, se habría perdido en el mar, cuando pescaba, en algún lugar entre Islandia y Groenlandia. Su navío se habría desviado hacia el oeste, donde habría avistado una tierra aún desconocida. Las informaciones traídas por el navegante a Noruega incitaron a los navegantes a emprender un viaje hacia esas nuevas tierras, que algunos habían afirmado avistar desde las montañas más altas de la isla en los días más claros. Leif le compró el barco a Bjarni y le pidió que le describiera la ruta que tomó, con el fin de emprender el viaje en sentido contrario. El navegante propuso a su padre que encabezase la expedición, pero este cayó de su caballo y se rompió una pierna cuando se dirigía a embarcarse, lo que obligó a Leif a asumir el mando. Así es como hacia el año 1000, Leif Erikson elige una tripulación de 35 hombres, entre los que se encuentra el pescador Bjarni Elfherson, y se hace a la mar. Los textos narran que la tripulación habría navegado durante 6 días gracias a un viento favorable. Sin embargo, el viaje no fue tranquilo. Hubo que evitar icebergs, afrontar los vientos y contentarse con cerveza y platos fríos durante la travesía. A los pocos días de navegación llegó a una tierra montañosa y desnuda, sin apenas vegetación, cubierta de glaciares. Tras bautizarla con el nombre de Helluland, que en español significa Tierra de las Piedras Planas, prosiguió su viaje hacia el sur. Decidieron desembarcar más tarde en una tierra llana y cubierta de bosques, que según la tripulación había sido la primera que divisaron en el viaje de Bjarni. La costa carecía de acantilados y había una gran cantidad de playas de arena blanca. La región recibió el nombre de Markland, Tierra de Bosques. Leif continuó sus expediciones ya que buscaba un sitio más adecuado para pasar el invierno. Después de 2 viajes, y tras ser empujados por viento al noroeste, llegaron a una isla situada en el norte de lo que parecía un continente, en el que destacaba un cabo que se orientaba hacia el norte. Era una tierra fértil, con abundantes uvas, por lo que recibió el nombre de Vinland, que significa tierra del vino. Leif dividió a sus hombres en 2 grupos y los envió a explorar los alrededores. Decidieron pasar allí el invierno, para lo cual construyeron un poblado de cabañas de madera a orillas de un lago, con una gran cabaña en el centro al estilo vikingo, al que pusieron el nombre de Leifsburg, y se convirtió en el primer asentamiento europeo en América. Con la llegada de la primavera se prepararon para iniciar el viaje de regreso, y zarparon con la llegada de buenos tiempos que lo llevaron de regreso a Groenlandia. Como prueba de las nuevas tierras descubiertas, transportó una gran carga de madera y uvas hasta Groenlandia. Poco tiempo después de su llegada, se produjo la muerte de su padre, por lo que se convirtió en el patriarca de la comunidad vikinga de Groenlandia. Años después del viaje, su hermano Thorvald le pidió prestada su nave para regresar a Vinland. Tras establecerse en Leifsburg, inició una serie de exploraciones por las regiones de los alrededores. En una de estas incursiones, Thorvald encontró la muerte en un enfrentamiento con los nativos, que tuvo lugar en las cercanías de un lago en el invierno de los años 1004-1005 d.C. Erikson autorizó con posterioridad al navegante islandés Thorfinn Karlsefni a continuar la exploración de Vinland. Las poblaciones vikingas instaladas en el nuevo continente habrían entrado en contacto con las poblaciones amerindias locales. Ambos grupos habrían comerciado juntos hasta que estalla una disputa que desencadena una guerra entre amerindios y vikingos. Atemorizados, estos últimos prefieren abandonar las ricas tierras de Vinland y volver a casa. Así pues, tras solo algunos años de ocupación, los vikingos se van de América del Norte y vuelven a sus inhóspitas tierras de Groenlandia, abandonando entonces cualquier esperanza de colonizar el nuevo continente y de instalarse en el mismo a largo plazo. Cuando en el año 1020 d.C. Leif falleció, fue sucedido por su segundo hijo, Thorkel. Los investigadores han tratado de identificar los lugares descubiertos por Erikson. Helluland probablemente se tratase de la tierra de Bafim, y Markland sería la península de Labrador. Donde ha habido menos coincidencias es en la identificación exacta de Vinland, mientras que para unos se trataría de Nueva Escocia o Nueva Inglaterra, para otros sería Terranova. Los defensores de esta última posibilidad han basado su opinión en el hallazgo efectuado por los arqueólogos en 1960 de unas ruinas vikingas en Lance Aux Meadows, un paraje situado en la punta septentrional de la isla de Terranova, en la actual provincia de Terranova y Labrador en Canadá, el cual se consideraba anteriormente como un campamento indígena. Pero luego de analizar algunos misteriosos montículos, 2 arqueólogos noruegos llamados Elch y Ann Stein Instad descubrieron que el diseño de los montículos eran muy parecidos a los asentamientos vikingos en Islandia y Groenlandia.
Además, una datación por carbono 14 demuestra que estuvo efectivamente ocupado alrededor del año 1000, lo que constituye la prueba definitiva de la presencia de vikingos en Norteamérica. La BBC publicó que los vikingos crearon un asentamiento en Norteamérica hace exactamente 1000 años, según un nuevo estudio. Este se basa en una nueva técnica de datación que analiza los anillos de los troncos de los árboles, y es la que ha proporcionado evidencia de que los vikingos se establecieron en la actual provincia de Terranova, en el este de Canadá, hacia el año 1021 después de Cristo. Este increíble descubrimiento de América por parte de Leif Erikson, unos 500 años antes que lo hiciera Cristóbal Colón, solo fue posible gracias a la superioridad tecnológica de los vikingos en el ámbito de la navegación. Lejos del lugar que ocupan en el imaginario colectivo, los vikingos son grandes exploradores y navegantes que cuentan con unos navíos de una sofisticación que nadie en el resto del continente europeo había logrado igualar. Los Estados Unidos y Escandinavia han otorgado a Leif Erikson un gran honor al atribuirle no solo el descubrimiento de América, sino también la paternidad simbológica de la gran comunidad escandinava que vive en los Estados Unidos. Por ello, el Congreso estadounidense decidió honrar a este gran explorador y a toda la comunidad americana de origen nórdico, instaurando un día anual de conmemoración. Desde 1964 se celebra el 9 de octubre el Día de Leif Erikson. Esta fecha no se corresponde con un acontecimiento preciso en la vida del navegante vikingo, pero fue elegida por el entonces presidente de ese país, Lyndon B. Johnson, en recuerdo a la llegada a Nueva York de la embarcación Restoration, que transportaba a numerosos migrantes noruegos el 9 de octubre de 1825. Luego, en 2009, y bajo la presidencia de Barack Obama, se reforzó y dio un mayor protagonismo a la celebración. En la era de las redes sociales, todo es memeable, y Leif Erikson no tiene por qué ser la excepción. Y es que el navegante vikingo, primero en llegar al continente americano, es tendencia cada 9 de octubre cuando se conmemora su día. En las redes sociales, principalmente Twitter e Instagram, se hacen incontables menciones a la conmemoración con un protagonista tan simpático como inesperado, Bob Esponja. Y es que en uno de los episodios, Bob comienza el 9 de octubre caracterizado como un vikingo, con casco y barba prominente, y repite, fiel a su estilo y con emoción, que ese día celebra el día de Leif Erikson. El motivo, la imperiosa necesidad del querido y fastidioso personaje de querer festejar algo a diario, lo que sea. Por supuesto que, fanáticos o no de Bob Esponja, usuarios en las redes sociales no tardan en compartir imágenes y hasta el video de esta escena de la caricatura. ¡Oigan todos! ¡Hoy es el día de Leif Erikson! ¿Y vos, crees que algún otro extranjero pudo haber llegado incluso antes que los vikingos a América? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.